El dragón dormido del reino Ale 1. Ahora no, pero hubo un tiempo en que era tan fácil entrar en contacto con los demonios como con los monstruos. Fue hace solo 400 años cuando la línea entre el mundo humano y el de Bildom se desdibujó, y hace 150 años, 7 poderosos demonios se volvieron locos. En comparación, la era actual, en la que el paso entre los dos mundos está bloqueado, podría llamarse la era más segura. Por supuesto, eso no significaba que la amenaza de los demonios desapareciera. Demonios. Los seres caídos, que obtienen poder a través de un contrato con el diablo, harían todo lo posible para difundir una influencia negativa en el continente. No sé si lo sabes o no, pero los demonios son mucho más fuertes que los monstruos normales. Kirill tenía una expresión seria en su rostro. Irene, que escuchó eso, asintió con una expresión firme. No conocía los detalles. Sin embargo, podía adivinar. En cierto modo, los demonios podrían compararse con los hechiceros. En el sentido de que la mente debe ser lo suficientemente fuerte para realizar milagros. La diferencia es que las mentes de los demonios son negativas. Ira, ansiedad, desesperación, confusión, celos, inferioridad, privación, traición. Es difícil imaginar lo aterrador y cruel que era el deseo de que llegara a los oídos de un demonio. No era descabellado que Kirill se preocupara por Irene. Sin embargo, incluso entonces, está bien. Porque tengo confianza. Intentaré volver a salvo. No, volveré. Tu forma de hablar parece haber mejorado con respecto a antes. Bueno, ella no odiaba eso. Kirill murmuró en voz baja. Esperaba un crecimiento cuando la barrera se abrió sin la ayuda de nadie, pero su hermano parecía más confiable. Mucho más alto y mucho más crecido. Él también es bastante grande. Al mirar el rostro de su hermano, que estaba más alto que la mirada de Kirill, pensó. Parecía confiable, pero eso no significaba que ella no se preocupara. Con ojos severos, advirtió una vez más. Ser fuerte es creer que eres fuerte, pero lo peligroso de los demonios es que no podemos predecir qué tipo de habilidades usarán. Especialmente los relacionados con la psique. Eso es definitivamente peligroso. Sí. Muy peligroso. Y hay cosas que ya sé, así que te lo contaré todo. Sí. Al menos intentaré dar los puntos importantes. Gracias. Si algo me viene a la mente durante la subyugación, se lo haré saber de inmediato. ¡Puaj! Irene se sorprendió. ¿Por qué pelearon? Para demostrar que era lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme en la subyugación. Pero, ¿cómo terminó Kirill decidiendo que ella también participaría? ¿Hay alguna razón por la que no debería estar allí solo porque tú vas? Pero, ¿se ha dicho alguna vez? Ella tenía razón. Irene se sorprendió. Por otro lado, los labios de Kirill se convirtieron en una sonrisa. Lo dijiste, que estás seguro. Así que no tienes que preocuparte por nada. Esta vez, Irene no pudo objetar. Le tendió la mano con un «hagamos lo mejor que podamos juntos», e Irene no tuvo más remedio que estrechar su mano. En conclusión, la participación de Kirill fue en vano. No fue por la oposición de sus padres. Aunque escucha muy bien a su madre a pesar de su dura personalidad, esta vez no fue eso. Otro hechicero sostenía sus riendas. Mentora de Kirill, Esquina Keaton. Ella, la mejor del Cesar Dachi, había venido a la finca de Perere. Ustedes. Tenemos un evento importante en 2 semanas. ¿Qué estás haciendo aquí? No, mi hermano acaba de salir de la barrera. Ah, ¿debes ser Irene Perere? Un placer conocerte. He escuchado mucho sobre ti. Soy la hechicera más bella de Cesar, Esquina Keaton. Ella se acercó con una mirada alegre. Irene le estrechó la mano con expresión desconcertada. Escuchó que se suponía que la mujer tendría 50 años este año, pero mirándola, parecía una chica de unos 20 años. Y ella era realmente hermosa. ¿Usó la hechicería para parecer joven? Sí. Lo siento. Lo que pensabas, tienes razón.
¿Puedes leer mis pensamientos? ¿Eso también es brujería? No. Pero sé lo que estás pensando, incluso si no es brujería. Ah, tan dulce, ¿esta hermosa es la maestra de Kirill? Eso es lo que estabas pensando. No la escuches. Ella es un desastre en todo excepto en la hechicería. Kirill habló con el ceño fruncido. Ese fue un comentario muy irrespetuoso hacia el maestro. Pero a Keaton no pareció importarle. Más bien, abrazó a Kirill con una sonrisa y dijo: Por supuesto. Soy el mejor en hechicería. Eres tímido y alabas así a tu maestro. ¿Cuándo te alabé? Como referencia, este niño siguió hablando mucho de Irene durante los últimos 5 años. ¿Sabes lo que dijo? Ah. Ah. Si quieres que cierre la boca, vendrás conmigo al César. Al ver a Kirill, que no podía decir nada con una expresión de enojo en su rostro, Irene se sorprendió. ¿Cómo pudo esta persona controlar tan bien a su excéntrica y testaruda hermana? De hecho, era la mejor hechicera del César. Por supuesto, no todo el mundo pensó eso. Después de que Kirill se fue tímidamente, Esquina habló cortésmente con Irene cuando eran las únicas que quedaban. Lo lamento. Fue demasiado para ver. Para ser la maestra de Kirill, necesito ser más fuerte que ella. Por favor, entiende. Ah, no. Yo sé lo que quieres decir. Eres muy diferente de Kirill. De muchas maneras. La conversación prosiguió tranquilamente. A través de eso, Irene llegó a conocer los últimos 5 años de la vida de Kirill. Sus alegrías, tristezas y muchas otras cosas. Estaba agradecido con Esquina Keaton. A pesar de conocerse por primera vez, habló de cosas que Irene quería escuchar. Era casi como si pudiera leer sus pensamientos. Además, ella realmente se preocupa por Kirill. Realmente encontró una buena profesora. Una suave sonrisa se formó en el rostro de Irene. ¿Y esto? Regalos. Un collar. Era un artefacto avanzado que advierte sobre cosas peligrosas como magos, trampas mágicas e incluso desintoxica el veneno. Irene se sorprendió cuando agitó la mano. Sabía lo preciosos que eran los artículos. Pero al escuchar sus siguientes palabras, no tuvo más remedio que aceptarlas. Lo hicimos juntos. Por 5 años. Kirill puso toda su energía en este collar todos los días, esperando que su hermano saliera de la barrera. Muchísimas gracias. Eso es todo por las conversaciones. Porque necesito informar al barón Perere sobre la devolución de Kirill. Tenemos poco tiempo. Le contó a Irene sobre el momento en que se dio cuenta de que Kirill había desaparecido. E Irene se echó a reír. Esquina Keaton sonrió y se levantó. Y dijo: Estoy encantado de que seas un buen hermano. Mucho mejor de lo que pensaba. Con esas palabras, salió de la habitación. Después de un rato, Kirill entró. ¿Qué dijo ella? Solo. Que lo estás haciendo bien. Pero, ¿está bien? ¿No se supone que debes seguir a tu maestro? Regresará después de hablar con nuestros padres. Kirill habló con un sonido tsach, tsach. Irene estaba feliz y su hermana, que estaba a punto de decir algo, se detuvo. En medio del silencio que vino, los hermanos lo disfrutaron. Un momento tranquilo pero no incómodo. Fue Irene quien habló primero. ¿Lo sabías? ¿Eh? ¿Dónde está Lulú? No lo sé. ¿En realidad? Sí. ¿Crees que te mentiría? Se quedó aquí en la finca durante unos meses y luego desapareció. No la he visto desde entonces. Eso es todo. El silencio se apoderó de ellos de nuevo. Pero este era diferente. Este fue un silencio incómodo. Irene miró a Kirill y su expresión rígida. Sin embargo, decidió decir lo que tenía en mente. Sé que no te gusta Lulú. Sin embargo, ya sabes. No fue culpa de Lulú. No fue culpa de nadie en primer lugar. Porque no había nada malo en que quisiera avanzar con mis fuerzas,
y ese mundo me concedió mis deseos y sentó las bases para mí. Eso es todo. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Si hay una próxima reunión, ¿no puedes odiar a Lulu? Irene se quedó quieta y miró a Kirill. El mismo rostro, sin mostrar ninguna emoción. Pero Kirill lo sabía. Lo que estaba pensando su hermano. ¿Con qué emociones estaba hablando? Qué amable es su corazón. Ella no podía no saberlo. Ella era una hechicera. Intentará. No tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Fue una hermosa tarde de abril. Un mes después. Las 6 familias del sur del reino Ale se reunieron en la finca de Gairn. Aunque había unos pocos nobles, los caballeros estaban en gran número, lo que mostraba claramente cuán diferente era esta subyugación. Sin embargo, no había ansiedad en los rostros de los nobles reunidos. También estaban los caballeros del crepúsculo, magos y sacerdotes enviados desde la capital. Y fue porque Sir Gil Burnett, un joven capaz que los dirigía. No importa lo peligroso que sea el demonio, no puede vencer a los caballeros del crepúsculo dirigidos por Sir Gil Burnett. Es imperativo que participe. No hay nada que perder, pero mucho que ganar. Por eso, los nobles y los demás también participaron sin preocupaciones. Se celebró un banquete para aliviar la tensión y la fatiga antes del envío, por lo que nadie reunido en la mansión Gairn pensó en el fracaso. Más bien, hubo algo más que les llamó la atención. La noble Irene Perere que apareció en público por primera vez en 5 años. Nunca pensé que lo vería en este lugar. ¿Estaba atrapado en una barrera de hechicería? ¿Es eso real? ¿No es mentira? Hombre, pensé que se había suicidado. Pensé que inventaron alguna excusa. Todo el mundo hablaba de Irene. Nadie sabía si estaba atrapado, si estaba enfermo o si estaba tratando de evitar a la gente. Pero sabían una cosa. El hecho de que si un tipo que había estado encerrado en su casa toda su vida intentara levantar una cuchara solo por una vez, todos lo notarían. Estúpido bastardo. Espero que este tipo que nunca experimentó la subyugación de monstruos no se orine en los pantalones. Hubo quienes pensaron eso. Los niños Lester, Russell y Gairn. En particular, a Ryan Gairn, el mayor, no le gustó. Bebía vino que le había entregado un criado. Y caminó hacia Irene. ¿Qué? ¿Qué está mal? Los ojos de la gente a su alrededor se volvieron hacia ellos. Una de las personas más talentosas de las 6 familias del sur. Por otro lado, la más holgazana, Irene. Todos estaban anticipando lo que vendría de la interesante combinación. El vicecapitán de los Twilight Knights, entra Sir Gil Burnett. Los que reían, charlaban y disfrutaban de la comida, incluso los que miraban a Ryan e Irene, se volvieron hacia Gil Burnett. Fue natural. ¿Cómo no podían estar interesados en el MVP? Todos aplaudieron y Gil lo disfrutó. Por supuesto, no continuó. Levantó la mano para detener los aplausos y habló. Lamento decir esto de inmediato, pero está bien si no participas en la guerra de subyugación. El dragón dormido del reino Ale, 2. El vicecapitán de los caballeros del crepúsculo de Ale Kingdom, Gil Burnett. Fuerte y joven. Eso significaba que tenía talento, y algunos dicen que Gil podría convertirse en un maestro de la espada en el futuro. Para el reino Ale a pequeña escala, era un tesoro. Y era alguien que mantenía a su propia familia, por lo que su influencia dentro del reino era inmensa. Estaba en una posición que no se puede comparar con los nobles de las 6 familias del sur. Sin embargo, este sometimiento se llevará a cabo con las tropas que he traído. Incluso para un hombre así, era demasiado cruel decir esas palabras en medio de un momento tan feliz. Cruzó una línea. Incluso los nobles pensaban eso. No importa lo famoso que sea, esta fue una actitud imprudente e ignorante. No podían dejarlo ir así. En el momento en que los nobles estaban pensando, el aura brotó del cuerpo de Gil. ¡Gum! ¡Puaj! El aire a su alrededor se volvió pesado. Los rostros de todos en el salón de banquetes se endurecieron. Pero no pudieron quedarse callados. Sin embargo, Gil Burnett,
el vicecapitán de Twilight Knights, no lo permitió. En el silencio del salón, continuó su discurso. Los demonios son diferentes a los monstruos. Mucho más aterrador, más cruel y más fuerte. Es algo que incluso los niños saben. Pero parece que los nobles del sur que saben todo desconocen este hecho. Pero está bien. Mis tropas y yo hemos sido entrenados mentalmente y con nuestra sólida devoción y lealtad a la nación y la propiedad de Gyrn. Estamos completamente preparados para destruir a ese demonio maligno. Pero estar contigo, que prioriza el honor individual sobre el bienestar y la paz del reino, eso no me gusta. ¿Hay algo que quieras decir? Querían hablar. Los corazones de los nobles que miraban al hombre estaban furiosos. Pero no pudieron hablar. Pasó el tiempo y el aura se hizo más fuerte gradualmente, y Gil Burnett escudriñó a la multitud. 1,2,3,4, 5. Después de 5 segundos, el vicecapitán dejó escapar un débil suspiro. Era el momento en que estaba a punto de salir del salón de banquetes, alejándose de los nobles. Estallido. El sonido de algo golpeado. No, fue el sonido de algo chocando lo que sorprendió a todos. Vino de Ryan Gyrn. Con una mirada fuerte, se arrodilló sobre una rodilla. Naturalmente, los ojos de Gil se movieron hacia él. Y preguntó. ¿Usted está? El hijo mayor de la familia Gyrn, Ryan Gyrn. ¿Qué tienes que decir? No pondré excusas. Me disculpo. Después de una breve pausa, inclinó la cabeza. Ya estaba sudando. Pero Ryan Gyrn no retrocedió y continuó. No puedo hablar por los demás, pero para mí, esto no es aceptable. Fue inmaduro. Frente a un demonio, el oponente nunca debe tener demasiada confianza y tener la mente clara. Y no pondré excusas por cómo me ves. Pero, ya no será así. No cometeré ese error. Usando las palabras que acaba de decir el vicecapitán de los Caballeros del Crepúsculo, he tomado la decisión de no actuar como ignorante. Dame una oportunidad. ¡Gum! Fue justo después de que se pronunciara el elocuente discurso. El aura de Gil Burnett, que se extendía por todo el salón, se reunió en un solo lugar. Los rostros de quienes se habían sentido sofocados se relajaron. Pero no Ryan Gyrn. Fue porque Gil concentró toda su aura en una persona. Era más que simplemente presionar a la otra persona. Estaba provocando una conmoción. La expresión del rostro de Ryan pronto se contrajo. Sin embargo, no se derrumbó. Ryan se mordió el labio. La sangre comenzó a gotear por su boca hasta su barbilla, pero su mente se volvió clara gracias a eso. Levantó la cabeza para mirar hacia adelante. Gil Burnett no evitó la mirada. Por un momento, ocurrió un enfrentamiento. Y ¡Wush! El aura alrededor de Ryan se había ido. No fue solo eso. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del vicecapitán. Fue relativamente relajado. Gil Burnett habló con voz más suave. Me disculpo. Fue demasiado para una broma. Nunca puedo hacer una locura como no dejarte participar. Solo cuando los jefes de las familias nobles se muestren durante la subyugación del demonio, las mentes de los nobles ganarán algo de paz. Gil fue útil en términos de poder, pero para llevar a cabo una subyugación, necesitaría la ayuda de todos los nobles. Sin embargo, ni un solo noble habló. Las secuelas de su acto todavía estaban presentes. Y antes de que el estado de ánimo se desvaneciera, Gil Burnett volvió a hablar. Es obvio que no deberíamos ser ignorantes cuando tratamos con un demonio. Espero que todos estén en las mejores condiciones hasta que termine la subyugación. Golpear. Golpear. Nadie en el salón de banquetes pudo detener al vicecapitán que se alejaba. Se limitaron a mirar hasta que su espalda desapareció. La tensión que creó se mantuvo por mucho tiempo. Solo una persona ha tenido la misma actitud desde el principio. Fue Irene Perere, la persona que fue olvidada por el público. Gil Burnett regresó directamente a su habitación. Se sintió raro. No sabía si reír o llorar.
Ryan Gyrne es sin duda genial. Tiene talento. Escuchó los rumores. Tenía un récord en la parte sur del reino por graduarse de la Royal Knights Academy con excelentes calificaciones. Y en los últimos años, se rumoreaba que el joven había mejorado aún más. Definitivamente no está mal. También pensó que si Ryan continuaba creciendo, se convertiría en una persona influyente a cargo del futuro del reino. Pero el problema es que él es el único. Gil no estaba interesado en los viejos jefes nobles. Pero esperaba ver a sus caballeros, los niños pequeños. Estaba un poco expectante por ver si había perlas escondidas atascadas en el barro. Sin embargo, no había nadie de ese tipo. Nadie, excepto Ryan, se puso de pie. No tuvo más remedio que pensar que el futuro del reino parecía sombrío. Fue cuando estaba pensando eso. Un soldado afuera de la puerta informó que alguien estaba allí para visitarlo. Él frunció el ceño. Fue porque no estaba de humor para hablar con nadie. Sin embargo, tan pronto como escuchó quién era el invitado, sus pensamientos se desvanecieron. Momentos después, Gil Burnett se puso de pie de un salto cuando vio que alguien entraba. «Señores Molinero. Mucho tiempo sin verte». «Jaja, ni siquiera recuerdo cuánto tiempo ha pasado». «¿Cómo has estado?» «Completamente bien». «Pero, ¿por qué estás aquí?» «Ah. No vine aquí con un propósito oculto. Pasé por casualidad después del trabajo. Sabía que habías venido, así que no podía irme. ¿Tienes tiempo?» «Hago». Sentarse. Un anciano alto con el rostro lleno de cicatrices. Es una impresión tan dura que causaría náuseas a cualquiera. Sin embargo, Gil Burnett respetaba a este caballero errante del reino de Gerbere más que a sus mayores. Habilidades, carácter y un verdadero modelo. Y la heroica figura que mostró en la batalla de subyugación con el reino de Gerbere. Es verdaderamente un caballero modelo. Gil Burnett sonrió al recordar el pasado. Tom Miller, que vio eso, frunció el ceño. «Aparta esa cara». «¿Oh? ¿Qué quieres decir? ¿Algo anda mal en mi cara?» «El mejor idiota del reino Ale muestra una cara tan tonta». «¿No sería eso un insulto?» «Llamándome idiota». Con una sonrisa, Gil Burnett continuó la conversación. Una actitud completamente diferente a la mostrada en el salón de banquetes. Sin embargo, esto estaba más cerca de su verdadero yo. Es estricto y de corazón frío en el trabajo, pero mostró un lado humano cuando estaba con otros. Pasaron alrededor de 30 minutos. A veces escuchaba y a veces hablaba. Mientras hablaba de varios temas, surgió la historia del discípulo de Tom Miller. Gil Burnett habló. «Ah, escuché este rumor». «¿El nuevo talento?» «Eso es lo menos, bueno, puedo decir que es un talento que puedo usar». ¿No estás siendo demasiado humilde? ¿No se destaca el discípulo del señor Miller entre la monstruosa gente de Crono? Ah, él no es alguien que se fue sin pasar la admisión oficial, por supuesto, no creo que sea eclipsado por aquellos que toman el examen en este momento, pero, Tom Miller fue humilde. Sin embargo, no negó las palabras de Gil. Fue porque su discípulo era realmente talentoso y mucho más encantador incluso para sus estándares. Bueno, no es solo mi discípulo. El 27º Crono, no había una sola persona que no fuera un genio. El 27º lote de Crono. En otras palabras, se la llamó la generación dorada de Crono, el tema más candente del continente. Fue porque los talentosos que regresaron después de entrenar durante un año mostraron un tremendo crecimiento. Causó un gran viento que sacudió los 5 reinos occidentales, e incluso las famosas escuelas de manejo de la espada tuvieron que vigilar a los niños. El punto más importante fue que la generación dorada tuvo actuaciones sobresalientes, no por los aprendices oficiales, sino por los desertores. Por eso, el viento no amainó. El hecho de que Crono, que es conocido por encontrar talentos, se había perdido las gemas reales fue un tema de discusión a pesar de que los que fallecieron tenían habilidades muy superiores a los que fueron eliminados. Sin embargo, el viento amainó. Un genio del reino de Adán que ocupó el primer lugar en la evaluación final pero rechazó una admisión oficial.
Ilia Lindsay fue quien hizo eso. Convertirme en un caballero honorario de los Caballeros de la Luz de la Luna, los caballeros más fuertes del reino de Adán a los 14 años, no es exagerado decir que me sorprendió. Gil Burnett, que recordaba eso, se puso rígido. ¿Cuándo llegó a ese punto? ¿30 años? ¿Más? No podía recordar. Un monstruo tan absurdo como parecía Ignet. Pensando que negó con la cabeza. No quería pensar en eso. Si lo hiciera, solo se sentiría más deprimido. Lo importante fue que el discípulo de Tom Miller sobresalió entre los aprendices de Crono. Cambió su expresión y continuó alabando. Sí. Es algo natural. A excepción de Ilia Lindsay, que está más allá de nuestro nivel, el discípulo de Miller no es inferior a nadie. Juju, estoy avergonzado. Pero no es algo malo, ¿verdad? Puedo decirlo cientos de veces. Ja, tengo mucha envidia. ¿Por qué no hay talento en nuestro reino, Ale? Gil se quejó. Ryan Gairn se veía bien, pero no era nada comparado con el discípulo de Tom Miller. No había una persona talentosa que pudiera seguirlo, y el sentimiento de tristeza en su corazón no desapareció. Sin embargo, en un momento, trató de calmarse. Como un sirviente leal que se preocupaba por su reino, era natural que surgiera tal preocupación, pero no quería traer algo así y destruir la atmósfera agradable que había creado mientras hablaba con Tom Miller. Era el momento de hablar de cosas brillantes. Fue cuando pensó que sí y trató de cambiar de tema. Tom Miller preguntó algo con expresión de desconcierto. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Sin talento? ¿Sí? Escuché de mi discípulo, escuché que un enorme monstruo tan peligroso como Ilia Lindsay es del reino Ale. El dragón dormido de Ale, 3. Gil Burnett dejó de hablar. Porque no podía entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Había un talento comparable al de Ilia Lindsay en Ale? Sacudió la cabeza y se rió a carcajadas. Jaja, ¿de qué estás hablando? ¿Eh? ¿Crees que estoy bromeando? ¿Eh? Uf, ¿no lo sabes? ¿Qué? Increíble. Puedo entender si otros no lo supieran, pero eres una persona del reino Ale. Tom Miller negó con la cabeza. El corazón de Gil Burnett comenzó a latir mucho más rápido con esas palabras. ¿Estaba el hombre frente a él tratando de bromear hasta el final? Si el hombre no fuera Tom sino otra persona, los habría agarrado por el cuello. Quizás Tom se dio cuenta de eso. Así que abrió los labios sin dudarlo. Realmente parece que no sabes nada, así que empezaré desde el principio. Hace 5 años, ¿sabe que Crono reclutó futuros aprendices? Quizás no, 6 años quizás. Comenzó la historia del monstruo de Crono. Su ascenso en la evaluación intermedia. La evaluación final termina con él en segundo lugar. Resultados abrumadores en todo tipo de pruebas. Con habilidades diferentes a las de la generación dorada que actualmente están realizando tremendas cosas en el continente. No se acerca de los demás, pero Brad Lloyd y Judith, quienes ahora se sabe que no tienen rival entre los aprendices de Crono, dijeron que las habilidades de esa persona son incomparables. ¿Incluso? En la evaluación final, esa persona estaba a la par con Ilia Lindsay. La diferencia era tan fina como un papel, ya que los instructores tenían que dar las posiciones. No podía creer eso. ¿A la par con Ilia Lindsay? En la actualidad, se la considera la mejor de los genios del continente, una niña conocida por tener un talento comparable al de Ignet. Una persona de la que se espera que tome el título de maestro de la espada, que era el objetivo de todo caballero. No importa si Ilia Lindsay se vuelve más fuerte. Lo que importa es cuando alcanza el título. Pero, ¿una persona con las mismas habilidades que ella está en el reino Ale? ¿Por qué un tipo tan grandioso renunció a la admisión formal en Crono? No, ¿por qué renunciaría al puesto? Quizás lo escuchó mal, señor Miller. ¿Quizás está en Crono? No. Por lo que escuché de mi discípulo, estaba claro que regresó a su propiedad. Pero no sé por qué, por cierto, ¿sabías esto? ¿Eh? ¿Qué? No sé cómo decirlo.
Por favor. Dilo ya. Siento que mi corazón está a punto de estallar. Ah, ya veo, lo diré. Entonces la cosa es, ese joven monstruoso, por lo que sé, viene del sur del reino Ale. ¿Qué? ¿Del sur? Ese sí. Esperar. Cálmate. Incluso cuando Miller dijo que Hill no pudo calmarse. Al sur del reino Ale, ese es el lugar en el que estaba ahora mismo. Todos los hijos de los nobles del sur se alojaban aquí, y él ya los había visto. Ni siquiera han pasado unas horas desde que los vio. Incluso entonces, no había ni uno solo que se destacara para él. ¿Tal vez él no participa en la subyugación? ¿Qué? No está aquí. Ante las palabras de Hill, Tom Miller pareció decepcionado. Había venido a elegir un discípulo y a ver ese genio misterioso del que todos hablaban. No importa lo callado que haya estado el niño durante los últimos 5 años, pensó que el niño saldría cuando saliera la noticia de un demonio acechando por las propiedades. Pero al mirar las palabras de Hill, tal vez su juicio estaba equivocado. Chasqueando la lengua, bebió su bebida. No estaba tan decepcionado como Hill, pero aún se sentía arrepentido. ¿Sabes el nombre? ¿Eh? Nombre. ¿Tu discípulo no dio un nombre? Ah. Correcto. Ahora que lo pienso, me dio el nombre. Irene Perere, creo. Perere. Hill Burnett siguió repitiendo la palabra Perere varias veces. Olvidó por completo que Tom Miller estaba frente a él. Tom Miller negó con la cabeza. No puedo quedarme aquí mucho más tiempo. Ah. Lo lamento. ¿Estaba pensando en otra cosa? No, está bien. Solo me detuve. De todos modos, no tengo mucho tiempo. Volveré en otro momento, y si se entera de algo antes de eso, envíeme una carta. Con eso, Tom Miller se fue. Cuando llegó el silencio, Hill se sumió en sus pensamientos. El único que conozco en la familia Perere es Kirill. Aunque Hill nació y se crió en el reino de Ale, no sabía mucho sobre el sur de Ale. Porque pasó la mayor parte de su vida en la capital. Kirill era un hechicero prometedor y Ryan Gyrne se graduó de la Royal Knights Academy. No conocía a nadie más excepto a esos dos. Bueno, a él no le importaban los demás. Ni siquiera del jefe de la familia Perere. Pero ya no más. Irene Perere, necesito investigarlo. Pensando que Hill Burnett llamó a su subordinado y les ordenó. Y traté de obtener información. Obtener información no fue tan difícil. Sin embargo, el contenido de la información fue diferente de lo que esperaba. La información que obtuvo sobre Irene Perere, una genio al mismo nivel que Ilya Lindsay, fue peor de lo que esperaba. El mejor holgazán del reino Ale. Deadbeat noble. Un tonto que no hace nada. Ni siquiera era normal. Todo en la persona era negativo. Hill Burnett se echó a reír al ver el informe. ¿Qué es esto? Pensó que era una persona diferente, pero se equivocó. Irene Perere en realidad ingresó a la escuela de esgrima Crono y regresó a su propiedad un año después. Y estuvo atrapado en la hechicería durante 5 años. Pero... el que era famoso en todo el sur del reino y llamado perezoso. Fue posible. Crono es conocido por ser el mejor. Se sabe que 27 de sus aprendices son los más fuertes. Pero alcanzar el puesto número 1 o 2 entre esos niños, ¿era posible? Disparates. Desmoronarse. Arrugó sin piedad el papel que sostenía. Lo tiró, apagó la luz y se acostó en su cama. Tenía que dormir temprano. Dado que mañana es el día de la subyugación, necesitaba un sueño de buena calidad. Sin embargo, Hill Burnett no podía dormir. Fue porque las palabras de Tom Miller seguían resonando en sus oídos. Se dice que es un genio a otro nivel. Mi discípulo es bastante orgulloso, pero lo felicita mucho. No sé por qué diablos ha estado en silencio hasta ahora, pero si aparece, el mundo se sorprenderá. ¿No es una bendición para el reino Ale? Detente, deja de pensar. No es que la historia sea falsa.
E Irene Perere es miembro de la subyugación, por lo que mañana podría ver sus habilidades con sus propios ojos. Pero, a pesar de saber todo eso, la curiosidad de Gil Burnett por Irene no se apagó. Después de mucho tiempo, logró conciliar el sueño. Algún día de mediados de mayo. Finalmente, las tropas para someter al demonio se movieron. 50 caballeros, magos y sacerdotes de la capital. 50 miembros de los jefes de los nobles del sur. Esto era más pequeño que los habituales sometimientos de monstruos, probablemente porque la calidad era más importante para esta misión. El número era menos de 1000, pero el poder no se podía comparar con el año pasado. Espero que esto salga bien. Demon, un enemigo terrible, pero con este poder, es poco probable que se convierta en un desastre para nosotros. Los nobles sonrieron al ver a los caballeros del crepúsculo y a los magos reales avanzando. El apoyo de la capital fue tan grande que no tuvieron que preocuparse. Más bien, les preocupaba que sus familias pudieran participar activamente en la subyugación. Los caballeros de mi familia necesitan lucir bien. Sería maravilloso si mi hijo pudiera hacerlo bien y captar la atención del vicecapitán. A excepción de Jerún Perere, las mentes de los otros nobles estaban llenas de esos pensamientos. No fueron solo ellos. Sus hijos también querían ser notados por Gil Burnett más que cualquier otra cosa. Para los hijos de los nobles, que se encuentran en una edad óptima para crecer, el sometimiento actual parecía la oportunidad más importante en sus vidas. Por eso, a la hora del almuerzo, después de una larga marcha y sin monstruos, blandieron sus espadas. Puaj. Gun. Hmf. Boon. Ryan Gairn, el hijo mayor de la familia Gairn, estaba entrenando. Es una simple práctica de espada. Bueno, era para lucirse y dejar que los demás supieran lo trabajador que es. Los caballeros del crepúsculo se rieron de eso. Fue porque vieron eso como algo lindo. Bien. Es mejor que no hacer nada. Así es. ¿Y está en un nivel mejor de lo que pensaba? Bueno, ¿ese era Ryan Gairn? Correcto. Ese es bueno. HM. Todos los caballeros miraron a Ryan Gairn. Fue natural. Aunque todos los demás niños tenían buenas habilidades durante los años de subyugación, ninguno de ellos podía igualar al hijo mayor de la familia Gairn. Todo el mundo lo sabía. Pero no le impidieron entrenar a pesar de saber eso. Así como las personas que hacen cosas cuando nadie más se destaca, las personas que no hacen nada también se destacan. No a muchos les gustaría ser tildados de vagos por los caballeros de la capital. Y uno nunca podría saberlo. Los otros no se pueden comparar con Ryan, pero aún pueden obtener una evaluación positiva. Les podría pasar algo bueno. Con esos pensamientos, los otros niños también blandieron sus espadas. Esa pasión continuó hasta que los soldados terminaron sus tareas. Fue cuando Gil Burnett, que había estado en silencio hasta entonces, se levantó de su asiento. Y caminó alrededor. Phil Gairn, que vio eso, tragó saliva. Fue porque Gil se dirigía hacia su hijo, Ryan Gairn. ¿Le va a dar la oportunidad de demostrar su valía? La enseñanza siempre fue bienvenida. Sin embargo, estaba nervioso porque el que iba hacia su hijo podría algún día ser un poder central del reino Ale. Phil Gairn, que estaba perdiendo la cabeza con esos pensamientos, miró fijamente a Gil Burnett. A diferencia de lo habitual, no pudo ocultar su emoción. Por eso, Gil pasó junto a su hijo. Y luego se dirigió hacia Irene, que estaba sentada tranquilamente con los ojos cerrados. Podía ocultar su expresión distorsionada. ¿Por qué? No eran solo los pensamientos de Gairn. Todos pensaron lo mismo. ¿Por qué diablos iba el vicecapitán hacia Irene en lugar de Ryan? ¿A alguien que no hacía nada mientras los demás practicaban? ¿Fue para regañarlo? En medio de todo eso, Gil Burnett habló con Irene, quien abrió los ojos. Irene Perere. Sí, vicecapitán. Llámame comandante de subyugación. Ya que estoy liderando las tropas de subyugación en este momento. Sí, comandante de subyugación. Te lo preguntaré directamente.
Todos los jóvenes aquí, excepto usted, están practicando el manejo de la espada durante la pausa del almuerzo. Están trabajando duro. Pero te estás divirtiendo. Dame la razón por la que te quedas quieto mientras los demás entrenan tan duro. Los demás se escuchaban atentamente. Estaba allí para interrogar a Irene. Pero considerando el carácter del vicecapitán, su tono fue mucho más suave. ¿Regaño? ¿O fue por curiosidad? Fue cuando estaban pensando. Una respuesta inesperada salió de la boca de Irene. El simple entrenamiento en el manejo de la espada no se puede llamar verdadero esfuerzo. ¿No sería un esfuerzo blandir la espada? Lo siento. Debería reformularlo. Quiero decir, independientemente de otras personas, quise decir que el entrenamiento con la espada no sería un esfuerzo puro para mí en este momento. ¿Por qué? Preguntó Gil Burnett de nuevo. No esperaba una gran respuesta. Recibió una respuesta inesperada, por lo que reflexivamente preguntó por qué. Sin embargo, la respuesta de Irene al por qué fue mucho más profunda de lo esperado. Porque no voy a poner mi corazón en eso ahora. Los que estaban escuchando la conversación entre Gil e Irene no pudieron ocultar sus extrañas expresiones. Sus corazones latían con fuerza. ¿Qué estaba diciendo el niño? No era absurdo ni nada por el estilo, pero la gente pensaba que no era algo que un joven debiera decir. Estas eran las cosas que se suponía que decían los viejos sacerdotes. ¿No es solo una respuesta fugaz? ¿De qué está hablando? Gil Burnett se acarició la barbilla. No es que no le gustara la respuesta. Pero todavía quedaba un rayo de anticipación en su corazón. Así que volvió a preguntar. Parece que ahora se necesitan más explicaciones adicionales que antes. ¿Puedes explicar un poco más por qué tu corazón no está en eso? Me disculpo. No dije eso porque había algún significado detrás de eso. Está bien, así que no tengas miedo. La razón por la que participé en la guerra de subyugación es para someter al demonio. Y en ese proceso, planeo realzar el honor de mi familia. Una respuesta honesta. Nada mal. Era natural que un joven señor trabajara duro por el honor de su familia. Las palabras del joven continuaron. Estaba pensando constantemente en lo que debería hacer para mantenerme activo. Claro, al ver a los demás empuñar sus espadas, pensé que debería hacer lo mismo, pero decidí que entrenar el día de la subyugación no sería de mucha ayuda para las tropas. El verdadero esfuerzo se logra cuando uno sigue su corazón con acciones detalladas. Mi corazón nunca se involucra desde el principio, incluso si practico el manejo de la espada, no podré categorizarlo como esfuerzo. Los que lo rodeaban, que escucharon las palabras de Irene Perere, especialmente los que no se llevaban bien con su familia, sonrieron. Las palabras de Irene empezaron fuertes, pero al final, fue solo una excusa para no entrenar. Por supuesto, era cierto que entrenar el día de la subyugación no era recomendable, pero era mejor hacer algo que nada. De hecho, el deadbeat noble. Todas estas excusas para la pereza. Sus palabras no son nada especial. Sus miradas naturalmente se enfocaron en el vicecapitán. Como de costumbre, Gil Burnett tenía una expresión estricta que no cambió. Sus ojos miraban intensamente a Irene. La gente a su alrededor temblaba al pensar en las consecuencias. Esos ojos fríos suyos, nadie quería mirarlos por mucho tiempo. Naturalmente, volvieron la cabeza. Sin embargo, no Irene Perere. No había ninguna razón para eso. Un joven alto manteniendo su postura con la mirada ligeramente hacia abajo. El vicecapitán, que lo había estado observando durante mucho tiempo, siguió mirando. En ese momento, se completó la preparación para la marcha. Miró a su alrededor y habló en voz alta. Comenzaremos el avance de inmediato. Y, te quedas a mi lado. Necesitamos hablar un poco más. La gente se sorprendió. No fueron solo los caballeros y soldados los que se sorprendieron. Incluso el vizconde Gairn y Ryan Gairn se sorprendieron. ¿Por qué? ¿Qué ve en él? La cálida sensación de celos se elevó. Sin embargo, ni Gil ni Irene les prestaron atención. La marcha,
que había estado detenida durante un tiempo, se reanudó. Cuando habla con alguien, Gil Burnett no solo mira el contenido de la conversación. Eso fue especialmente cierto al evaluar a las personas. Ojos. El espejo que refleja el corazón de la persona. Los ojos, que le dicen a la otra persona lo que está pensando, son tan importantes como el contenido. Al menos, eso era lo que pensaba Gil. Incluso si se dice el mismo contenido, el peso de las palabras cambia dependiendo de si realmente lo dices en serio o no. Así como hay una gran diferencia entre un hombre de 80 años que tuvo una vida difícil diciendo, la vida es fugaz, y un niño de 5 años que lo retoma y lo repite. Cuando Gil Burnett habló, lo más importante fue si podía o no soportar el peso de sus palabras. Y lo que sintió. Irene Perere es la primera. Y no fue un nivel superficial de, eso creo. Los ojos de quienes han practicado lo que hablan, las experiencias que han tenido y sus creencias fueron diferentes. En el momento en que vio que Gil Burnett tiró a la basura todos los rumores negativos que escuchó sobre Irene. Una curiosidad irresistible tomó su lugar. Quería saber más sobre el joven. Con ese pensamiento, le habló al joven que estaba a su lado. Sigamos hablando. Dijiste que estabas pensando en lo que debería hacerse en la subyugación del demonio, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Creo que se puede hacer algo a partir de esos pensamientos, ¿puedes decírmelo? Puede que no sea de su agrado debido a mi falta de experiencia. Me concentré en 3 áreas. ¿3? Avanzar. El vicecapitán se mostró interesado, por lo que instó a Irene a hablar, quien asintió y habló. _1. Soy una persona sin experiencia que nunca ha visto sangre. Por lo tanto, es necesario prepararse de antemano para la conmoción y la confusión que seguirán a la primera muerte. _2. Escuché que no hay nada más peligroso que la acción repentina de una persona sin experiencia. Cálmate, sigue las indicaciones de los superiores y ten cuidado de no ser una molestia para las tropas. _3. El demonio y los magos que usan los demonios siempre vigilan la energía que emanan y tratan de comprender al enemigo de antemano. Al escuchar eso, Gil asintió con satisfacción. Y habló. Eres mucho más realista de lo que pensaba. Nada mal. Gracias. El primero es realmente importante. Para cualquier persona, la primera batalla seguramente será aterradora. Controlar tu mente de antemano es un buen hábito. Sin embargo, eso no debería afectar tus movimientos. Ten eso en mente. Voy ya. El segundo no está mal. Asimismo, es un error común que cometen las personas que participan por primera vez. Creo que he visto a más de 100 idiotas que ni siquiera pueden seguir las instrucciones de sus superiores y luego salir corriendo a la batalla. Tendré cuidado con eso. No estoy diciendo que hagas eso. Esta mirada tranquila actual es agradable. Mientras continúe con esta mentalidad en este momento, no creo que haya ningún problema. ¿Y el tercero? El vicecapitán se echó a reír. Fue porque sintió que el joven junto a él ciertamente carecía de experiencia. Con su edad y su apariencia tranquila, por un segundo, pensó, es realmente un titular, pero estaba seguro. Y sintió lástima. Sin embargo, puede crecer. Con mucho tiempo, él también puede renacer. No está tratando de lucirse o verse bien frente a los demás. Sin nada de eso, estaba avanzando con un corazón puro. ¿Cómo podría ayudar con la subyugación? Gil estaba satisfecho con su comportamiento. Estaba tan contento de querer enseñarle a Irene. Con esos pensamientos, continuó hablando con una sonrisa en su rostro. No tienes que preocuparte por eso. ¿Es eso así? Sí. Porque los sacerdotes fueron traídos por eso. Si demonios inmundos contaminan el inframundo, entonces hay un Dios santo que vela por la tierra desde el cielo. Y están los sacerdotes que pueden usar parte del poder de ese gran ser, y algunos estaban en el escuadrón de subyugación. Los sacerdotes pueden detectar demonios y los terribles magos que liberan los demonios. Veo. Por supuesto, hay momentos en los que la energía es tan lúgubre que ni siquiera la energía sagrada puede detectarla, pero también tenemos reliquias sagradas de la Iglesia.
Entonces, no necesitas preocuparte por esa parte de la batalla. La expresión de Gil Burnett se puso rígida mientras hablaba. Fue por Irene Perere. Irene lo había estado escuchando, pero de repente cambió. Aunque la conversación no había terminado, volvió la cabeza y miró hacia atrás. ¿Qué ocurre? El vicecapitán no se enojó de inmediato. Era su primer encuentro, y gracias al tiempo que dedicaron a conversar, pudo entender a la otra persona. Gil sabía que Irene no habría actuado así sin una razón. Tenía que haber una razón. ¿Qué era? Cuando estaba pensando. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. ¡Boo! Un sentimiento repugnante, sucio y aterrador lo tocó todo. Monstruos verdaderamente aterradores aparecieron detrás del escuadrón de subyugación. Ocurrió en un instante como si alguien los colocara allí. Ah, ¿no? ¿Son monstruos? La gente estaba confundida. No fue solo uno o dos. Con solo un vistazo, había docenas de ellos, y el número seguía aumentando. Al ver a esas criaturas negras surgir de las sombras de los árboles y las piedras, el vicecapitán gritó. Todos. Prepárate para la batalla. Los caballeros se mueven al frente. Las 6 familias se quedarán atrás y protegerán a los magos y sacerdotes. Necesito pensar en algo. Gil Burnett, quien dio las órdenes, estaba preocupado. ¿Por qué los sacerdotes no detectaron esto? Pero no tuvo tiempo de preocuparse por esas cosas. Tenía que concentrarse en lo que tenía que hacer. Ni siquiera tuvo tiempo de escanear el área alrededor de ellos. No, no había necesidad de eso. Miró a un gigante de 5 metros de altura que se elevaba alto en el cielo. Tengo que encargarme de eso. ¿Por qué se unió a las tropas de subyugación? Fue para acabar con el enemigo más fuerte que los nobles no podían manejar. Dio las órdenes, pero podía reducir el daño al mínimo mientras trataba solo con los poderosos monstruos. Pero la situación actual era mala. Debería haberse preparado de antemano y preparado de antemano, lo que no hizo. Incluso si se movían, tenía que evitar que los monstruos los cruzaran. Maldita sea, debería haberse mudado de inmediato sin perder el tiempo pensando. No debería haberse dado cuenta tarde. Fue cuando vio que se acercaba un joven rubio. Fue Irene. ¿Quién dijo que seguiría las palabras de los superiores pero estaba actuando de forma abrupta? La expresión del vicecapitán se puso rígida. No. Ni siquiera tuvo tiempo de decir que no. Sonido metálico. Un salto que retumbó en el suelo. Silbido. Y una espada que cayó en un tajo hacia abajo. Tan nítido como un rayo. El monstruo de 5 metros de altura, que había aterrizado, ni siquiera pudo resistir cuando se dividió en dos. Trago. El cuerpo de Gil Burnett, que desenvainaba su espada, se endureció como si estuviera bajo un hechizo de petrificación. ¿Qué es él? El dragón dormido del reino de Ale 5. No fue solo el vicecapitán el que se sorprendió. Los caballeros del crepúsculo, que estaban ocupados moviéndose en la situación urgente, y las tropas de las 6 familias eran los mismos. Incluso los monstruos demoníacos que se apresuraron hacia ellos parecían desconcertados. Fue cuando los ojos del gigante negro, que parecía haber perdido toda la vida cuando fue cortado por la mitad, comenzaron a brillar en rojo. ¡Kva! ¡Kuba! Gritos salieron de su boca. Y su cuerpo dividido se movía individualmente. Al ver eso, las tropas de subyugación se sobresaltaron. Sin embargo, no Irene Perere. Y la espada fue más rápida que antes. ¡Gum! 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 Columpio. Y otro swing. La gente de allí no lo sabía, pero sin duda era el manejo de la espada de Judith. Un ataque fuerte con un núcleo fuerte como el centro y la fuerza de rotación añadidos, cada corte tiene el poder de una fatalidad de un solo golpe. El ataque similar a una llama rompió al gigante negro en pedazos. Los monstruos demoníacos que estaban cerca sufrieron heridas, y más estaban saliendo. Pero ese no fue el final.
Espinas y espadas brotaron del suelo cuando los pedazos del cuerpo gigante colapsaron. La energía espeluznante y las espinas que miraban a Irene apuntaban a él. Severamente. Esta vez también estaba listo. Espiga. Espiga. La técnica de defensa de Bradjoyd se formó en un círculo suave a su alrededor. Silbido. La espada celestial de Ilia Lindsay, el ataque libre, afilado y despiadado que siguió. La gran espada de Irene se balanceó sin detenerse. El cuerpo del gigante se dividió en cientos de pedazos que parecían una tormenta. Tup. Y ya no podía moverse. Al verlo, el equipo de subyugación solo estaba mirando. Juan. Quack. ¿Qué están haciendo todos ustedes? La batalla está sucediendo. Muévete. Wow, boa. Por supuesto, no siguió. Gil Burnett, que corrió hacia la línea del frente, pateó a uno de los monstruos demoníacos y le gritó a los demás que miraban boquiabiertos a Irene. Era natural que se sorprendieran. El enorme gigante negro se convirtió en un trozo de carne de una sola vez. Los demás comenzaron a asegurarse de usar sus espadas con su mejor esfuerzo. Juan. Entre las personas que lo estaban haciendo mejor, Gil Burnett se destacó más. El manejo de la espada, que combinado con su cuerpo áspero y poderoso, literalmente explotó y aplastó a los monstruos demoníacos. Algunos monstruos demoníacos se asustaron y trataron de huir, pero de alguna manera los monstruos demoníacos fueron atrapados y perseguidos. Fue un acto adecuado para el vicecapitán de los Twilight Knights. Sin embargo, en esta batalla, el contribuyente principal fue diferente. Después de derrotar a todos, Irene respiraba con su rostro inexpresivo. Varios ojos de las tropas lo miraban. Asombro, celos, confusión, asombro. Entre ellos, los ojos más húmedos pertenecían a su padre. Estoy orgulloso de ti, Irene. Era el barón Perere, que había estado durmiendo preocupado por su hijo, a pesar de la confianza en el rostro de su hijo. Era inevitable. Escuchó que Irene cambió desde que se fue a Crono, pero vio a Irene como nada más que un niño de buen corazón que tenía heridas de su niñez. Pero ahora, esas preocupaciones se han ido. El poder abrumador. Mientras miraba a su hijo, que parecía sacado de un cuento de hadas, se echó a llorar. Jack. Jack Stewart. ¿Me llamaste, mi señor? Lo que dije antes de la partida, hazlo. Lo haré. Odio e ira. El vizconde Filgairn, que tenía un rostro rígido en lugar de su rostro público amable, ordenó a su caballero. Jack Stewart asintió con una expresión oscura. Aproximadamente medio día había pasado desde que comenzó la subyugación del demonio. La marcha por la subyugación del demonio continuó sin detenerse. Incluso los ataques inesperados de monstruos demoníacos no pudieron detenerlo. A excepción de las heridas leves, nadie resultó gravemente herido. Fue un momento crítico en el que incluso una pequeña noticia incorrecta podría traer decepción a las tropas, pero las tropas de subyugación avanzaron hacia la base del demonio con la moral alta. Por supuesto, no estaban ebrios de la alegría de la victoria. Aunque fueron descuidados al no darse cuenta de la emboscada, Gil Burnett era un hábil caballero que había experimentado varias subyugaciones de demonios. Nadie cometería el mismo error dos veces. Irene Perere. Sí. A partir de ahora, daré prioridad a tus palabras sobre los sacerdotes. Si siente algo, la presencia del demonio o los monstruos demoníacos que están siendo controlados por él acercándose a nosotros, dígalo de inmediato. ¿Lo entiendes? Sí. Se enteró justo después de la batalla. Que el collar que poseía Irene era un artefacto excepcional. Y era algo que la hermana menor de Irene, Kirill, había creado. Por eso, Gil inmediatamente decidió confiar en Irene. Probablemente no importaría si fuera un artículo de algún noble de alto rango. Pero este era un artefacto hecho por un hechicero, y lo estaba priorizando sobre los objetos sagrados. Algunos sacerdotes no estaban satisfechos con él. Sin embargo, el enemigo viene de la izquierda. Todos. Preparado para la batalla. Una vez más,
Irene logró sentir la presencia de los monstruos demoníacos acercándose a ellos, por lo que no pudieron actuar obstinadamente. Con eso, las tropas pudieron acampar con seguridad por la tarde sin una sola víctima. Increíble. Ese artefacto. Correcto. Su capacidad para detectar magos es superior a las reliquias. Parece que el hechicero de Perere es genial. ¿Es ella bonita? ¿Qué importa si una joven es bonita o no? Durante la cena, los caballeros de Twilight Knights hablaron sobre Kirill. No pudieron evitarlo. Simplemente presenciaron el poder de un hechicero al que nunca vieron. Sin embargo, había otro tema candente. La historia de Irene Perere, el joven espadachín que actuó de manera asombrosa en 2 batallas. ¿Cuántos años tiene él? ¿25? 21. Loco, ¿eso significa que es tan hábil a la edad de 21 años? Supongo que ya es un experto. ¿No es así? Quizás estoy yendo demasiado lejos. Experto. Se refiere a personas que son inferiores al estado de Swordmaster, pero aquellas que poseen excelentes habilidades hasta el punto en que es difícil aporrearlas junto con caballeros o espadachines. Naturalmente, el título de experto no era algo que se pudiera conseguir fácilmente. La persona tenía que graduarse formalmente de una famosa escuela de esgrima, como Crono. Y uno tiene que ser reconocido por todos los miembros de los caballeros. Aquellos que son reconocidos por Tierra Santa. O una persona que recibe un emblema de oro o superior de una agencia mercenaria. Al menos, así era como se podía adquirir la calificación para el estado glorioso. Y no era un título para un joven de 21 años. Sin embargo, obviamente es un experto. Correcto. Ese monstruo demoníaco, si solo fuéramos nosotros, habría sido difícil para nosotros lidiar con él, ¿verdad? Eso es correcto. Parecía más fuerte que la mayoría de los monstruos demoníacos de tamaño mediano, pero él mismo lo manejaba. Quizás el vicecapitán también lo crea. Ni siquiera parecía que hubiera hecho todo lo posible. ¿Qué tan talentoso es ese chico? No todos los caballeros del crepúsculo cuestionaron el estado de Irene Perere. Más bien, tenían curiosidad sobre sus verdaderas habilidades. Naturalmente, la conversación se extendió a los nobles de las 6 familias. Había envidia y celos en sus ojos. ¿Él hizo eso? ¿Cómo es posible? ¿El príncipe perezoso? Barón Perere, esa sonrisa no desaparece de su rostro. Al ver el rostro de Jerún Perere, algunos de los jefes nobles se sintieron disgustados. Nadie sabía cómo vivía Irene. El joven que siempre fue golpeado por el hijo del vizconde Gairne incluso recientemente en la reunión de hace 5 años, subió a la cima en un instante. Por otro lado, la familia Gairn, que se suponía que actuaría de manera brillante en la subyugación, se había desvanecido. Seguramente Ryan Gairn era bueno, pero ningún caballero le prestó atención. Todos estaban enfocados en el joven rubio que era excepcional. Sin embargo, Irene Perere, quien fue el centro de atención, fue más tranquila que nadie. No era como si se estuviera obligando a mantener la cara rígida. Fue porque no tenía ningún interés en lo que estaba pasando. Bajó la cabeza hacia la comida que se servía. Sin embargo, lo que miró fue el collar de su hermana. Y la parte del collar que se había vuelto negra. Esa cha-cha. El artefacto puede purificar la comida. Lo que significaba que la comida que le sirvieron a Irene tenía veneno, y no era diferente a decir que alguien de las tropas había intentado envenenarlo. Esto no es ninguna sorpresa. Probablemente fue el señor de Gairn. Hace 5 años, ya había visto las habilidades de Irene, por lo que Irene supuso que preparó un veneno que le causaría dolor de estómago. ¿Enfado? Irene no sintió eso. Porque sabía cómo era la gente. Lo que era más preocupante era la nota que estaba pegada al fondo del plato de comida. Esta comida ha sido envenenada. Ten cuidado. Un mensaje de advertencia. La escritura torcida, como si se escribiera con la mano izquierda, seguía siendo impresionante, pero el contenido era aún más impactante. ¿Sabía el autor de la nota que la comida estaba envenenada? ¿Y por qué estaba ayudando a Irene? ¿Quién? Nunca pensé que habría alguien que me ayudaría. Ese no fue el final.
Había algo más que le preocupaba. Cerrando los ojos, recordó las batallas. No se trataba de encontrar lo que le faltaba. La pelea de hoy fue perfecta, en su opinión. Aunque eran monstruos demoníacos, no tembló en absoluto, ni siquiera durante la primera muerte, y su campo de visión no se redujo a pesar de ser su primera batalla. Sin errores ni daños. Ese es el problema. Sintió náuseas. No era de los que se portan bien con nada. Para aprender algo, tuvo que trabajar duro y tratar de ver los resultados. Y pensó que habría errores durante el sometimiento, así que hizo lo que le dijo el comandante, controlar su mente. Sin embargo, fue perfecto. Como si hubiera luchado con monstruos demoníacos miles de veces antes. Ti ti ti. Un sonido del collar. Significa que fue purificado. Irene asintió y empezó a comer. ¿Y si no estuviera purificado? No tenía ese pensamiento. Así de fuerte era su vínculo. Quizás ese tipo de confianza aumentaría aún más el rendimiento del artefacto. Fue cuando terminó de comer. Irene Perere. ¿Terminaste de comer? Sí. Comandante de subyugación. ¿Tendremos un partido de práctica? El vicecapitán de los Twilight Knights, que llegó, preguntó algo inesperado.